Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Se cuentan? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bueno. La foto de Rubén Piñero me da un poco de envidia. Ahí en la playita. Estaría bueno para estar ahí ahora. ¿Cómo va? A ver, ¿todo bien? Son muy saludador. La foto de Mario Domen me da un poco de temor. La de Mario, a ver. Estimo que es Al una ventana, contrario, no son es las lo más celdas. seguro que hay una foto así. Qué bien que tienen unas vacacioncitas, ¿no? A esta altura. Como viene la cosa, no sé si llegamos a Santa Teresita este año. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Casco de realidad virtual hay que tener. En La Paisanita, no me digas que estás en la Villa La Paisanita, Daniel. ¿En Córdoba? Ah, ok, ok, ok. No, pues estabas ahí, ¿sabes qué? Bueno. Bueno, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando. Esperen que pongo el for porque después me olvido. ¿Cuál es el nuestro? Este que está acá. Les voy a comentar algo que me dijeron que les comente. Nada, nada grave. Pero sí que tengan presente el tema de la documentación que tienen que presentar. ¿Alguien está debiendo algo de la documentación que se les pide para hacer el curso de Codo a Codo? No más que nada porque recuerden que, bueno, no es algo que yo maneje directamente, por eso es que no lo aviso, pero recuerden que lo tienen que tener completo para hacer para que les den el diploma de fin de curso. Así que no se olviden de eso, ¿sí? Vayan pasándolo. Me dijeron que se lo refuerce, pero bueno, como es algo que por lo general no, yo no manejo, se me suele pasar. Así que voy a tratar de recordárselos en las diferentes clases, ¿sí? Tiki, no sé ni qué es, creo que tienen que el título secundario, algo de eso debe ser, ¿no? Y DNI, mucho más que eso, no creo que sea. Ahí les pasé el formulario de presentismo. Sí, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Estamos? Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Esto no, esperen que antes de presentar. Ahí. ¿Qué vimos? En la última clase nosotros vimos, bueno, habíamos arrancado con algo de JavaScript. Vamos a seguir por ese camino. Este no, vamos a ver, hacemos parejillos. Va, ahí, y ahí, estamos igual, sí. Estoy viendo que esté todo igual, todo parejito para de otra comisión para que esté todo idéntico. Bueno, entonces, tienen que va a presentar. Muy bien. Ahí para entrar, ¿quién está? Acá está, Martín. Permitir. Voy a presentar mi pantalla. Toda la pantalla, ahí y ahí. Bueno, vamos a seguir trabajando con JavaScript. Lo importante de JavaScript, bueno, en realidad de los dos lenguajes que vamos a aprender, es que ustedes me consulten, me vayan preguntando lo que no queda claro, lo que no se entiende, por más que sea... Quedó el micrófono abierto, Mati, no sé si querés preguntar algo, si no, te muteo. Ahí está. Pregunten lo que no se entiende, ¿sí? De este lenguaje de programación o de cualquier otro. Así vamos practicando, porque son pilares, son estructuras básicas para manejar cualquier lenguaje.
Y si no se entienden es como que después se empieza a arrastrar eso. Y muchas veces nos sucede que hacemos cosas porque sabemos que si las hacemos así, sale andando, pero no sabemos realmente qué es lo que hacen. Entonces, pregunta que tengan, hágalo. Nadie se tiene por qué sentir que no sabe o que sabe menos que el resto, porque la idea es que aprendamos y que vayamos todos juntos, ¿sí? ¿Estamos bien? Cuando haya una duda, me preguntan. Esperen que me puse el teléfono. ¿Vieron? Es increíble, ¿eh? No me llama nadie en todo el día, pero empieza la clase y empiezo a sonar el teléfono. Esperen que lo pongo en silencio. Ahí está, ahora sí. Bueno. Una duda, profe. Sí. Cuando hizo el push de las 2 últimas clases, clase 14 y 15, no tiene contenido, no hicimos ningún código, ¿no? A ver. Porque estuve revisando y están vacías, pero yo creo que no, o sea, lo hizo al ejemplo así nada más, no cargamos, no quedó ningún código. ¿Están en el Git vacías? A ver. Git status. Sí, las 2 últimas me fijé y están vacías. Ahora no sé si yo hice algo mal. ¿Se fija el resto? Porque mira, yo pongo Git y me dice que está todo comiteado. A ver si me dice el push. Pero no creo. No, me dice que está todo, qué raro. Había dicho que hoy iba a explicar qué cosa. Pero en GitHub capaz se refiere, ¿no? Claro, o sea, yo cuando descargo los zip, descargo el zip, lo descomprimo acá y clase 14 y 15 están vacías, o sea, no tienen ningún código. Y no recuerdo si habíamos hecho algunos ejemplos. A ver, qué raro. A ver qué macana salió ahí. Git push. Sí, las estoy viendo y 14 y 15 están vacías. Por eso no sé si están mal o realmente no recuerdo si no dejamos ningún ejemplo. No, están mal porque no entiendo qué le pasó a esto. Porque es como que me está diciendo que está todo al día, ¿ves? Que no hay nada que subir. Yo entro en las carpetas, hay cosas, mirá. ¿Ves? Esta es la carpeta 14. Ah. Y esta es la carpeta 15. Raro, sí. Ahora si va a hacer un push con la clase de hoy, fíjese a ver si pasa lo mismo. Ahí, profe, en las 2 carpetas figura una flecha hacia la derecha. En las 2 carpetas de clase 14 y 15 figuran, cada una tiene como una flecha en la misma carpeta. Sí, es porque están vacías. A ver, esperamos un segundito. Voy a hacer una prueba. Clase 16. Vamos a crear un notepad nuevo. Una prueba. Esto le va a gustar si anda bien. A ver. Console.log. Hola. Y digo, guardar como. Lo voy a guardar como un .js, un archivito de JavaScript. Hola mundo. Ahí tengo ahí hola mundo. Ya. Lo voy a guardar. Nosotros, Laravel no tampoco. Acá lo voy a guardar. En la 61, en la 16. ¿Sí? A ver. Vamos con todo. CMD. Git status. Está diciendo que está la clase 16. Git add punto. Git commit -m. Clase 16. Git push. Y me va a subir eso solo. ¿Qué le pasó a esto? Se vació algo. Algo está subiendo y está subiendo vacío. Clase 16 subió. Bueno, no sé. Después reviso a ver por qué no me está subiendo el contenido de esto. Si no, parece que sea el tema master y main. Pero no creamos otras ramas acá nosotros. Y esto inclusive trato de no tocarlo porque es
A ver, a no Profe, ser yo que estoy viendo el Git y algo se subió, pero no se subió el... no se subió lo último, espérame, Git. A no ser que cuando hicimos los ejemplos, no, master, ¿ves? Pero está bien, yo ahí ahora sí aparece el archivo. Pero no lo bajé todavía, lo estoy viendo de tu repositorio, Nico. Sí. Está ahí. Está ese archivo. No, por eso, Hola, el de la mundo. clase 16 está, sí, pero estos dos no se suben. Claro. Master. Bueno, después de ahora me fijo si no perdemos toda la clase, pero alguna macana me mandé, pero no entiendo qué. Porque no entiendo por qué no está tomando los cambios de esas dos carpetas. ¿Ves? Nada. Capaz quedó despegado de la branch. Pero no hay otra, es una sola. Fíjate que no hay otra rama, ni acá ni en el local. Solo master y solo master. ¿Cómo se la puede forzar, profe, para cargar de nuevo todo? Sí, Independientemente. hay comando para forzarlo. Pero nada, después me fijo bien porque lo voy a copiar en otro lado y me fijo a ver si se manda una macana, no vaya a perder nada. Miren esto, le muestro una pavada nada más, por si a uno le interesa. ¿Cómo se llama nuestro archivo? Hola mundo. Node. Hola. ¿Es la misma carpeta o son dos carpetas distintas? Porque una dice comisión 23561 y ahí dice nada más 23561. ¿Cómo? No te entiendo. Es una sola carpeta esta, 23561. Pero la que está en... La otra decía comisión 23561. La de GitHub, creo. Ah, bueno, sí, esto sí. El repositorio puede tener cualquier nombre. Acá puede decir lo que se te ocurra. Yo le puse este nombre para que sea un poco más representativo. Acá en mi máquina, como yo sé lo que es, con los números a mí me alcanza. Bueno, fíjense, una pavadita, ¿no? Para mostrarles algo adicional. Yo lo que hice acá, ejecuté un comando de JavaScript, ¿sí? El console log que vimos la semana pasada, pero fíjense que lo ejecuté con la instrucción no. ¿Sí? Hola. No me lo imprimí ahí porque ya entra el no, a lo que sería la consola. Pero si yo utilizo el comando no y quiero ejecutar un archivo de JavaScript, me lo ejecuta sin problema y me lo escribe ahí. ¿Sí? ¿Eso por qué es? Porque Node es un entorno de ejecución para JavaScript. Así que ustedes lo que hagan en JavaScript lo van a poder ejecutar tranquilamente con Node si es que en algún momento quieren hacer un curso en Node. Simplemente para hacer algo diferente. Pero bueno, vamos a seguir con lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Voy a venir acá, Open Folder, me voy a venir ahí, a la carpeta de nuestra clase que es la 17. Ese archivito que está ahí, ¿qué es? Me equivoqué. Clase 16 sería, profe. Tienes razón, me equivoqué de comisión, estoy medio distraído. Open Folder. Vamos de nuevo, por eso. Ahí, 61.16. Ahora sí me parecía que ese archivo no correspondía, eso de iniciar. Bueno, ese lo dejamos ahí, no nos molesta para nada. Vamos a crear un archivito nuevo. Cuando les salga esto, es porque hay muchas extensiones externas. Entonces, les está preguntando si confían en esas extensiones externas, ¿sí? Pónganle que sí. Listo, chao. Ahora sí. Index.html HTML5. Voy a venir acá y voy a crear un pequeño script. Directamente puedo escribir script y ya me arma todo. Y dentro de esto vamos a trabajar, ¿sí? Lo que habíamos visto la última clase hablamos un poco del tema de variables, ¿sí? Habíamos dicho cuáles eran las restricciones que nosotros podíamos llegar a... ¿Sí? ¿Hay que preguntar algo? ¿No? Profe, me parece que hay dos personas que quieren entrar. A ver, ahí me fijo.
Dice, me tira todo, sabe bastantes. No sé por qué no sonó. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, habíamos hablado un poquitito de variables, de cómo podíamos definir una variable. Hay dos formas de definir variables en JavaScript. Que están llegando unos compañeros un poco tarde. Hay dos formas de definir variables en JavaScript. Y habíamos hablado un poco de que JavaScript era un lenguaje de programación débilmente tipado, con lo cual nosotros a JavaScript a la hora de definir una variable, simplemente con indicarle el dato que íbamos a almacenar en esa variable, JavaScript iba a determinar qué tipo de variable iba a ser, ¿sí? JavaScript no maneja tipos primitivos como otros lenguajes de programación, sino que se maneja con 4 tipos de variables primitivas, ¿sí? ¿Qué es una variable primitiva? Es el tipo de variable, el modelo, la estructura de datos más sencilla que pueda haber dentro de un lenguaje de programación. Estos tipos de variables son los strings, boolean, un definer, y me falta uno que es obviamente el number, ¿sí? Number. Estos son los tipos de datos primitivos que va a manejar JavaScript, ¿sí? Si yo inicializo una variable, esa variable y le agrego un número, lo igualo a 40, 100, 80, me va a decir que esa variable es del tipo numérico, ¿sí? Si yo defino una variable y no le asigno ningún tipo de valor, no le asigno absolutamente nada, me va a decir que esa variable es indefinida. ¿Por qué? Porque yo le dije que JavaScript, a la hora de yo asignarle un valor, va a decir esta variable es de tal tipo. Si yo no le asigno nada, pero la creo, no va a tener ni idea de qué es hasta tanto yo no le ponga un dato adentro, con lo cual va a ser indefinida. Si yo a una variable le asigno un valor booleano es verdadero o falso, true o false, me va a indicar que la variable es booleana. Y si yo asigno cualquier tipo de valor alfanumérico, me va a indicar que va a ser un tipo de dato string. ¿Sí? Entonces, vamos a probar. Tipo de dato number. Puedo utilizar la palabra reservada var y le puedo decir dato 1 igual a 100. ¿Sí? O puedo utilizar la palabra reservada let, dato 2 igual a 200. En lo que es JavaScript, cualquiera de las dos formas estaría correcto. Pero hay diferencias sustanciales entre uno y otro, pero que en esta primera clase, o sea hoy, o segunda clase que arrancamos la semana pasada, no vamos a notar mucho la diferencia. ¿Sí? Cuando avancemos un poco y veamos otras cuestiones, van a ver que esto nos puede traer muchos dolores de cabeza. ¿Sí? Sí. Profe, ¿siempre hay que definir la variable? ¿No se puede crear, asignarla sin haberla definido antes? ¿Definir en el sentido de usar var o let? Claro, de esa manera. Exactamente. Dato 3 igual a 1000. Tranquilamente se puede hacer, no hay ningún tipo de problema, JavaScript lo permite. Lo que nosotros tenemos que empezar a entender, y esto igualmente, insisto, viene para la próxima clase porque viene de la mano de algunas cuestiones que después vamos a ir viendo. Lo que tenemos que entender es que siempre tenemos que seguir o el mismo orden, ¿sí? O agarrarnos de algún tipo de normalización. ¿Qué quiere decir? A mí, en lo personal, me gusta utilizar la palabra reservada var o let, cualquiera de las dos, y definirlo. ¿Yo lo puedo hacer así? Sí, lo puedo hacer así. Lo que no está bueno es que dentro de un mismo código ustedes algunas las definan, otras no, después definan otras, después definan unas sí, unas no. Queda como medio un menjunje de cosas que no está bueno seguirlo. ¿Pero se puede hacer? Sí, se puede hacer. Hay un montón de cosas en JavaScript que se van a poder hacer. Y el tema está en que JavaScript en ese sentido es muy laxo, no es tan rígido que me va a decir, no, la cosa la tenés que hacer así, si no lo haces así no funciona. Es más, yo podría
no utilizar el punto y coma, ¿sí? Y no habría ningún problema. JavaScript es un lenguaje de programación, es una marca que nace a partir de lo que sería, perdón, ok, listo, diagrama. Profe, ¿esa forma que declaraste de las variables serían variables constantes? No, ahora explico un poco ese tema. No. Ok, dale. Esperen que haga un pequeño paréntesis. Matías, hoy voy a subir, junto con la clase, un pequeño archivito que va a tener el carrusel armado completo, para que no se tengan que volver locos. Le tienen que agregar las fotos nada más, pero van a tener el HTML ahí, así esa parte queda lista, porque si no, tenemos para rato, porque el carrusel son un montón de líneas de código que hay que mandar. Así que hoy yo se lo subo, así ya eso lo tiene. Cierro paréntesis. Bueno, entonces, cualquiera de las dos formas va a estar aceptada. Si yo lo hago así, también lo podría llegar a hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo defino las variables? Como yo lo decida, pero voy a tratar de seguir una misma forma para todo mi programa. Fíjense que si yo me paro arriba, ¿sí? Fíjense que me está indicando esa variable de qué tipo es. ¿De qué tipo es? Number. ¿Por qué? Porque yo le asigné un número. Yo hago algo como eso, fíjense que cambia completamente, me dice esa variable ahora es del tipo string. ¿Por qué? Porque lo que le estoy asignando es un alfanumérico, ¿sí? Con lo cual ahora pasó a ser del tipo string. Si yo le asigno un valor booleano, me va a decir que es un booleano. Si no le asigno nada, me dice que es n. Que es un any y un undefined. Y ahora vamos a dar. Vamos a volver a como estábamos. Yo tengo tres variables que acabo de definir y las tres son del tipo number. Existe una instrucción en JavaScript para que me diga JavaScript qué tipo de dato es el que yo estoy o el que yo le estoy consultando. ¿Cómo lo hice? A través de un console log, le puedo decir console.log y le voy a decir type of dato. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Me va a imprimir por la consola cuál es el tipo de dato de valor 1. Lo voy a levantar, así ya lo tengo levantado. Botón derecho, inspeccionar elemento. Esperen que me quiero venir acá porque no quiero usar más Internet Explorer. Ahí. Botón derecho, inspect. Tengo la consola. Y me está tirando un montón de errores. A ver qué me tira. Esto que está levantando acá, ¿qué es? Hello. Esto que cae. ¿Qué está levantando? Ah, me está tirando el number. No sé qué son. Este que está acá es un error común porque está queriendo levantar un archivo CSS que no existe. Yo lo voy a eliminar y ese debería por lo menos limpiarlo. Pero me está diciendo acá abajo, ahora nos fijamos que todo esto creo que tiene que ver con el servidor del live server. Me está diciendo que la variable que estoy queriendo imprimir es del tipo number. Y obviamente lo único que hice fue imprimir el tipo de dato. Si yo quisiese crear variables del tipo string, es exactamente lo mismo. Tipo string, ¿sí? Nico, type of sería tipo palabra reservada, una cosa así. El type of, sí, es una instrucción propia del lenguaje. Como es una palabra reservada, yo no puedo crear una variable que se llame type of. Exactamente, sí. Todo lo que está en violetita, todo lo que está en otro color que no sea digamos, el colorado o el blanco, fíjense que son palabras reservadas. Nombre. Console.log. Si quieren le agregamos una leyenda. La variable es
más type of nombre. Cierro con punto y coma, para que no me chille. La variable es string. La variable es number, la variable es string. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, yo podría, por ejemplo, indicarle cualquier otro tipo de dato. Var habilitado igual true. Vuelvo a imprimir por consola y le digo que me diga de qué tipo de dato es habilitado. O ¿sí? Me dice que es del tipo booleano. ¿Sí? Y nos quedaría uno solo. Copio. Pego. Tipo defined. Indefined, ahí está. Salía mal. Es una variable, yo la creo y no le asigno absolutamente nada. Estado. JavaScript no tiene manera de saber esta variable de qué tipo de dato es. Pego y me va a decir, y la variable es indefinida, porque no le agregaste ningún dato, no tengo manera de saber si va a ser un string, si va a ser un boolean o si va a ser un number. ¿Sí? Charlando o hablando de variables, lo que vamos a ver a continuación, o lo que vamos a charlar a continuación, es algo muy propio de JavaScript, que no nos sucede lo mismo con otros lenguajes de programación. Vamos a seguir trabajando con el var. ¿Sí? Tenemos una variable que se llama dato1 igual a 100. Var dato1 igual a mi apellido. No hay ningún problema, me dice Java. Perfecto. Listo. Voy a imprimir el tipo de dato de estado 1. Me dice string. Listo. Sigamos mandando. ¿Qué es lo que pasó acá? Yo ya había creado una variable dato1. La creé acá arriba. Inclusive le asigné el valor 100. JavaScript, como es un lenguaje de programación débilmente tipado, lo que está haciendo es entendiendo que cuando yo quiero redefinir la variable dato1, me estoy refiriendo a esta que está acá arriba y directamente le asigna el valor Fernández, le cambia el tipo de dato inclusive y sigue andando. No pasa absolutamente nada. ¿Cuál es el tema que hay que entender acá? Que es importante. Otros lenguajes de programación, cuando se suceda este caso, ni siquiera van a compilar. Me van a marcar esto en rojo y me van a decir, no puedes definir una variable que ya definiste anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿esto está bueno? Es un ni. Porque puede ser un arma de doble filo. C#, si no le pones el convert to int, te saca a 2 patadas. No, te tira error y no va a avanzar hasta que esto no esté bien corregido. Por eso. Sí, decime, Víctor. Y en el caso de que no la redefina, pero le asigno un valor que es distinto al que la definí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. JavaScript te lo va a dejar hacer, ¿sí? Pero insisto con lo mismo. Otro lenguaje de programación, no. Porque si yo definí una variable como entero y después le quiero meter un texto, me va a decir, está todo bien, no la estás redefiniendo. No hay ningún problema. Pero le estás queriendo poner un valor que no es. Otros lenguajes de programación, por eso les digo, son muy rígidos. Creaste una variable de tal tipo, la creas una sola vez y la usás todas las que quieras. Pero la creas una sola vez. Y la usás todas las que quieras, siempre teniendo en cuenta el mismo tipo de dato por el cual lo creaste. JavaScript me dice, movete libremente, no hay ningún tipo de problema, reasignalo, cambiarle el tipo, volverlo a definir. ¿Está bueno? Es un ni. Depende de cómo lo querramos ver. Sí, Marco, decime. Perdón, consulta, ¿se puede asignar el tipo de datos, dijiste, sin ponerle el valor? Asignarle el tipo de dato. Uno es string y no le pones Fernández. Entendí eso recién por lo que decía. Claro, lo que yo te digo es que vos podés definir una variable y no ponerle
ningún dato. Eso lo podrías hacer. Ahí va a ser indefinido. Por ejemplo, si yo creo una variable nueva, dato 5, dato 4, var, dato 4, listo, yo la variable la creé. Ah, listo, no le pones el tipo de No le dato pongo que nada, es. no le pongo nada. La tengo creadita ahí y le digo JavaScript, ya está lista. JavaScript me dice, perfecto, yo te guardo un espacio de memoria que equivale a esa variable. Para cambiar Pero- el tipo de dato de una variable, entonces necesariamente tenés que asignarle un valor. Claro, le tenés que asignar un valor. Primero le asignás un valor para que tome un tipo de dato. Y para Claro. cambiarlo le vas cambiando el tipo de Le vas dato y no hay cambiando. ningún problema. Le vas Exacto. cambiando los valores por un dato diferente y ahí automáticamente se cambia la variable. Exactamente. Entonces, ¿el var está bueno? Sí, está bueno. Pero nos genera estos inconvenientes, porque nos podemos mandar flor de macana. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice Java? JavaScript en un momento empieza a tomar fuerza el LED. ¿Por qué? Porque muchos usuarios empezaron a decir, bueno, pero tenemos varios problemas, porque no es solamente todo esto que comenté, sino que la palabra var tiene un scope global. O sea, se puede ver en cualquier parte de mi aplicación. Que insisto con lo mismo, parecería algo bueno en un principio, porque uno dice, bueno, es más fácil, pero nos puede traer un montón de problemas. El problema, ¿a qué me refiero? Que puedo estar pisando un dato que no debería, porque si yo tengo 2000 líneas de código, por ahí una variable que se llama aux, que la utilizo para un montón de cosas, por decirle un nombre, por ella la creé arriba y guardaba un dato que yo necesito. Después lo creo 1000 líneas de código más abajo y pisé el dato que está ahí arriba y yo lo necesitaba. Entonces, ¿nos sirve? Sí, a medias. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Después cuando veamos estructuras de control vamos a ver un poquito más a qué me refiero con esto del scope de la variable o de dónde es visible una variable. Ah, pensé que alguien quería preguntar. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, sigamos entonces. Let datos igual 100. ¿Y acá qué pasó? Algo cambió. Console.log la variable let, let es más dato 2. La de movida nos damos cuenta que un error hay, pues hay rojo por todos lados. Vengo acá. Ahí. Y me dice, no puedo identificar dato 2 porque ya está declarada. Entonces, una buena diferencia que nosotros estamos viendo a simple vista es que el let cambia un poco la cosa. Variable que yo defino con let, no la puedo definir de nuevo porque ya está usada el nombre. ¿Puedo reutilizar la variable? Sí, porque la existencia de una variable es para que yo la pueda variar, para que yo la pueda reutilizar. Entonces, con let yo la puedo crear una sola vez y la puedo utilizar todas las veces que quiera, pero no puedo reutilizarla. ¿Sí? Fíjense que en el caso combinado tampoco puedo, porque el let lo que hace es me crea una variable y una vez que la creó me reserva ese nombre y yo ni siquiera con var lo puedo reutilizar. Ya está creado, listo, yo lo tengo registrado a nombre mío, no se puede tocar más. Entonces el let, si bien tiene un funcionamiento como el que explicamos al principio, cuando le asigno un dato recién va a redefinir el tipo de variable, va a definir el tipo de variable que es, ya de movida está bueno porque tiene un uso más común a cualquier lenguaje de programación. Esta variable es única, puede guardar cualquier tipo de dato, ¿sí? Pero es única. Entonces, si lo leemos así, fíjense que tiene una buena combinación de las dos cosas, de los lenguajes de programación clásicos, donde yo una variable la defino y la puedo utilizar las veces que quiera, pero está definida una sola vez, pero con la salvedad de que le puedo ir cambiando los tipos de datos sin ningún problema. ¿Sí? Con lo cual, esto sí es una fortaleza. ¿Sí? Con el tema del var, insisto, es discutible. Bueno, como el mismo var, ¿sí? Es discutible.
tremenda macana nos podemos mandar si no estamos muy seguros de los nombres de la variable. ¿Sí? ¿Se entendió esa diferencia? Esto, LED es en el ámbito local, profe, decía, ¿no? Claro, sí. No me quiero meter todavía con eso, pero además de todas estas diferencias que vimos, var y let tienen una diferencia fundamental que tienen que ver el scope o el ámbito de la variable. Pero para eso tenemos que ver estructuras de bloque, de control o de secuencia o de condicional para poder ver las diferencias y poder meterlas dentro de bloques diferentes, si no, no tiene gracia. Pero sí, bien. La respuesta a lo que me preguntaste, sí. Entonces, estos son los tipos de datos primitivos de JavaScript. ¿Sí? Tipos de datos primitivos, recuerden que son los tipos de datos básicos. ¿Sí? Cualquier lenguaje de programación tiene tipo de datos primitivos. Todo esto es lo más común que hay en el mundo. ¿Sí? Existen desde el inicio de los tiempos de la programación y guardan un dato y punto. ¿Sí? No tienen otra vuelta. Hay otros tipos de datos que son complejos, son más avanzados, que no vamos a venir al caso ahora, ya está, cuando veamos Java los veremos, pero sí vamos a ver los que corresponden con JavaScript. Dentro de JavaScript tenemos los tipos de datos, tiene un nombre, complejo, no me salía, decía avanzado, pero no, es complejo. Los tipos de datos complejos, y JavaScript lo resume a dos. ¿Sí? Solo para comentar, los tipos de datos complejos en Java tenemos pilas, tenemos colas, tenemos lista, tenemos enumeradores, tenemos arrays, tenemos diccionarios, tenemos tuplas, me olvido un montón, seguramente. ¿Sí? Fíjense toda la gama de cosas que hay. ¿Qué me dice JavaScript? Yo manejo objetos y funciones. Mete todo ahí lo que quieras. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de datos complejos que maneja JavaScript. ¿Sí? Fíjense, ¿es una función? Bueno, lo vamos a ver en su momento, pero ahora vamos a charlar. Una función es un código que yo voy a agrupar bajo un nombre para poder reutilizarlo las veces que yo quiera. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo un programa que tiene 1000 líneas de código, como dijimos hace un rato. Y hay un bloque de instrucciones repetitivas. Yo lo hago 5, 6, 8, 10 veces, qué sé yo. No sé, las veces que ustedes quieran. En esas 1000 líneas de código, si esas líneas repetitivas fuesen 10, y yo lo tengo que ejecutar 8 veces diferente, yo estaría escribiendo 80 líneas de código cuando necesito, en realidad, o podría tener 10 y repetirlas 8 veces. Pero si eso se ejecuta en diferentes partes de mi programa, o según tal o cual evento, no me sirve una estructura de repetición, ¿sí? Porque yo lo llamo cuando lo necesito, no lo voy a hacer 8 veces seguidas. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito agrupar esas líneas de código, encapsularlas en un programita aparte y ponerle un nombre, que puede ser el que sea, y yo lo voy a invocar, esa es la palabra, las veces que yo necesite. ¿Sí? Eso es una función. Lo veremos también. Si yo quiero ejecutar un tipo de datos en Java, le voy a decir console, JavaScript, perdón, a veces suelo equivocar. Es, y le voy a decir más, esperen que no me acuerdo este. Ok. Type of, function, palabra reservada. Le voy a poner un nombre, yo que le puse acá, calcular. Abro y cierro llave. Dentro de esta apertura y cierre de llave que está acá, irían las instrucciones que van a formar parte de la función calcular. ¿Sí? No viene al caso ahora. Lo único que quiero mostrarles es los tipos de datos. Dentro de estas llaves de apertura y cierre puede haber 10 instrucciones, que es el ejemplo que yo les tiré en el aire. Puede haber 2, puede haber 15, puede haber 20. Van a estar todas metidas adentro de calcular, y las veces que yo necesite llamar a calcular, le digo, calcular, vení y hacé lo tuyo. Como Bart, ¿se acuerdan cuando hacía el niño yo no fui? Bueno, hacé lo tuyo. A mí no me interesa lo que hagas, solamente te llamo y listo. ¿Sí?
vamos a ver qué nos devuelve esto. Pongo un punto y coma al final, porque es una buena práctica, ¿sí? JavaScript, simplemente, para que lo tengan en cuenta, es una marca comercial, ¿sí? El lenguaje nace a partir de, no es la palabra, no son mandatos la palabra, pero bueno, hay una, no es tampoco nomenclatura, no me sale la palabra. Bueno, ya me va a salir. El ECMAScript es lo que dicta las pautas, tampoco dicta las pautas, pero es lo que dicta las pautas para desarrollar en este lenguaje de programación, ¿sí? JavaScript toma esas pautas y arma su propio lenguaje de programación que se llama JavaScript, ¿sí? Los últimos mandatos de ECMAScript, el ECMAScript 6, después si quieren nos fijamos en la página, ¿qué nos dice? Nos dice que los puntos y comas no son obligatorios. Pero nos sirven a nosotros porque muchos lenguajes de programación sí son obligatorios al final. Entonces no nos cuesta nada, ya lo tenemos presente, lo tenemos asimilado, entonces lo ponemos al final, ¿sí? Pero vamos a probar esto. Me voy a venir acá, ahí. El tipo es una función, ¿sí? Entonces me está indicando también que es una función. Una función, JavaScript me permite hacer muchísimas cosas con una función, cosa que otros lenguajes de programación no. Esto es una gran fortaleza de JavaScript. Y una de las mayores fortalezas que tiene Node, que es JavaScript del lado del servidor, es el manejo que tiene de lo que se llama el callback, ¿sí? Un callback es una función muy específica, una función anónima, ¿sí? Esa función anónima, en lo que es el Node, existe lo que se llama un event loop en el servidor, que está todo el tiempo corriendo, y cuando JavaScript le manda desde el lado del cliente una función, ese event loop la recupera, hace lo que tiene que hacer y le devuelve información. Es una bestialidad y es muy por arriba, pero así más o menos es cómo funciona Node. Si a uno le interesa, es un lenguaje de programación muy potente, muy en auge, pero más o menos en líneas generales es cómo funciona. ¿Qué nos quedan? Nos quedan los objetos, ¿sí? Los otros tipos de datos que maneja JavaScript son console.log, el tipo, tipo no, tipo, el tipo es, le voy a copiar arriba, ¿sí? Más, ¿qué le voy a juntar acá? Le voy a juntar lo siguiente, typeof, le voy a juntar esto. Esto es un array, ¿sí? ¿Qué es un array? Es un tipo de dato, está buenísimo porque es otra diferencia abismal con otros lenguajes, que un array es una estructura de datos en la cual a mí me permite albergar o guardar dentro de sí un montón de datos y accederlos a través de un índice, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo clásico. Si yo tuviese que tener en memoria para una aplicación que estoy haciendo las notas de todos ustedes, no sé cuántos somos ahora, somos como 40 y pico me imagino, yo debería crear 40 variables o 40 y pico de variables que se llaman nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6, nota 7, hasta los que sean, ¿sí? Y en cada variable guardar la nota propia de cada uno, 8, 10, 9, 1, porque no, 8, 10, lo que sea, ¿sí? Imagínense que es algo completamente inviable, porque si fuésemos 120 alumnos necesitaría 120 variables. Entonces, si yo tuviese que tener eso en memoria para hacer algún cálculo, me voy a valer de una estructura de tipo array. En un array, con un nombre que se va a llamar notas, ¿por qué no? Podría yo tener las notas de todos ustedes. ¿Y cómo lo accedo? Va a tener un índice que va a arrancar en 0 y va a terminar en lo que sea. Si son 50 notas, va a arrancar en 0 y va a terminar en 49, ¿sí? Son 50. Y con ese índice yo voy a poder acceder al valor de cada una de sus notas. La
nota que está en el índice 1 va a ser un 8, la que está en el índice 5 va a ser un 9, la que está en el índice 21 va a ser un 9, la que está en el índice 49 va a ser un 6. ¿Sí? Eso es un array. ¿Por qué les digo que es una fortaleza gigante de JavaScript? Porque otros lenguajes de programación a mí me permiten hacer un array, todos del mismo tipo. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo que yo les di estaría bárbaro, porque son todas notas, van a ser numéricas. Pero JavaScript me permite hacer esto. Va a ser un array que contenga números, que contenga string, ¿por qué no? Que contenga un booleano. Inclusive puede tener objetos acá adentro como una función o como otro array. Tranquilamente podría ser. Si yo vengo acá, fíjense que JavaScript me dice que eso que está ahí es un objeto, es un object. ¿Sí? Entonces, de esto mismo, de esta necesidad, bueno, no de esta necesidad, pero de esta ventaja, más una necesidad que había en su momento, nació el famoso archivo JSON. ¿Sí? Un archivo JSON es un archivo que más allá de su formato, es un archivo que se popularizó como un lenguaje en común entre diferentes lenguajes de programación. ¿Sí? No sé si alguno escuchó alguna vez la palabra JSON. JSON significa JavaScript Object Node. Lo tengo que escribir porque si no, no me acuerdo. JavaScript Object Node significa. ¿Sí? Profe, sí. En el inicial te hacen, uno de los criterios del examen final es sí o sí tenés que citar a JSON en el proyecto final. Así que sí, lo conocí y lo di, pero en el último momento ya empecé a quererlo. Es que la ventaja del JSON es que se popularizó como un lenguaje en común. Y el ejemplo más claro para trabajar con un JSON, piensen en esto. Visa, la empresa Visa recibe todos los días, en algún momento del día, la información de los consumos de las tarjetas de crédito. Ahora piensen esto. ¿Cuántos bancos hay en Argentina? 20, no lo sé. Más la financiera, más todas esas tarjetas random que estén dando vuelta que siguen usando Visa. Cada uno tiene un sistema diferente. Pueden tener .NET, pueden tener Python, pueden tener PHP, pueden tener, no sé, algo en, ¿cómo se llama? En este programa que tienen los bancos, bueno, no me acuerdo. En COBOL, sí, en COBOL. Pueden tener una amplia variedad. ¿Cómo hacen para comunicarse con Visa si cada uno habla un lenguaje diferente? Entonces, ¿qué es lo que hace Visa? Expone un servicio donde ese servicio dice, vos mandame en este formato y no te preocupes por más nada. ¿Y qué es lo que hacen los bancos? Cada uno con su sistema, llaman ese servicio, lo convierten en ese formato y le dan la información. ¿Y cuál es ese formato? Es JSON. ¿Sí? Y JSON tiene una estructura, algo como esto, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, de esta manera tiene Visa de comunicarse con todos los lenguajes posibles, vamos a suponer que hablamos de idiomas, con todos los idiomas posibles por igual. Y si viene un banco nuevo, Visa, ¿qué le dice? Mira, está todo bien, esto es lo que vos me tenés que mandar, ¿cómo lo haces? No me interesa. Mientras vos me mandes eso, está todo bien. ¿Sí? Las aplicaciones modernas no son monolíticas, o sea, dentro de una sola aplicación tienen todo, ¿sí? Como la que vamos a hacer nosotros, sino que tienen dos componentes. Un componente que sería el backend y otro el frontend. Y se basan en la misma teoría. El backend podría estar en el lenguaje más raro que se les ocurra. Y el front podría estar todos en React, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el React? Sabe lo que necesita el backend para trabajar, lo que le pide, y se lo manda. Nada más. ¿Sí? Si yo quiero hacer el alta de un cliente, me dice el backend, bueno, listo, para hacer el alta de un cliente, mándame nombre, apellido, DNI, 5 datos. Yo te expongo este servicio para que vos lo consumas. Y el frontend dice, bueno, listo, acá lo armo todo remonono, pero lo último que hace el frontend es
llamar a ese servicio, darle esos datos, y no, ¿sí? Inclusive, hay gente que se dedica solamente a backend y quizá ni tiene idea, ni siquiera ve el producto terminado de lo que hacen con su backend. Mi backend expone este servicio, chao, listo, hasta acá llegué, nos vemos en Disney. Y después entra los desarrolladores frontend, UX, lo que sea, y toman ese servicio. Nada, ¿sí? Hoy por hoy las aplicaciones de cero funcionan así. No se vayan a creer que siempre van a agarrar aplicaciones de cero porque no sucede. No sé si vieron que en los avisos les dicen 80% de trabajo, no dicen usado, no sé cómo le llaman, iniciado, una cosa así, 20% nuevo, porque todos queremos agarrar algo nuevo porque es más sencillo, pero la realidad nunca sucede. ¿Sí? Profe, sáqueme una duda, porque a nosotros nos habían enseñado como que importar JSON te ayudaba a reducir las líneas del código. ¿Es así o...? Sí, ¿por qué no? Sí, podría ser, pero no sé en qué contexto te lo habrán dicho, pero sí, podría ser tranquilamente que te va a ayudar así. No sé en qué contexto te lo dijeron, pero sí, de cualquier manera hacerlo hay que hacerlo. En realidad era para que, porque como nosotros íbamos a trabajar muchos proyectos que se iba a registrar gente o se iba a registrar stock, como para que no quede, digamos, tener que inflar tanto el código para ir guardando esa información, por eso se importaba JSON. Sí, es más rápido y en realidad lo que estás invocando ahí es un servicio. Pero sí, supongo que está bien. No entiendo mucho el contexto que te dijeron eso, pero hacerlo hay que hacerlo igual. ¿A quién lo tenés que escribir? Sí, decimos, Carlos. Me parece entender lo que dice el compañero, puedo equivocar, ¿no? Pero me parece entender que lo que dice él es que manda toda la información del back en una API y el back el frontend la despliega. Entonces la manda en JSON. Claro, sí, la comunicación entre el backend y el front es en JSON. Sí, siempre es así. Por eso les decía que esta forma que yo les expliqué de Visa es la que se imita con una aplicación que no es monolítica, sino que tiene los dos componentes. Lo que haces vos es... ¿saben lo que es un método? Una función. Un método es una función de una clase. Si quieren una explicación súper sencilla de lo que es una API, es un método expuesto a un URL. Un método necesita para trabajar tal y cual cosa. ¿Sí? Yo para ingresar un dato en la base de datos con un método y necesito que me mandes mínimamente, por ejemplo, el ID se lo puedo crear autoincremental, no lo necesito, pero mandame nombre, apellido, DNI, teléfono y 4 datos. Algo necesito. Bueno, ¿qué es lo que necesita ese método? Todo eso. Entonces yo armo y le digo, invoco al método, te mando todo esto, lo insertás en la base de datos. Ahora pensemos cómo sería una API. Si yo ese método lo expongo a una URL, vamos a decirlo así, necesita esa información, así como le llega de la URL, lo convierte. ¿Cómo le va a llegar desde la URL? Con un JSON. Se lo convierto, se lo paso al método y el método lo manda a una base de datos. Por eso, sí, la comunicación entre el front y el back siempre va a ser a través de un JSON. ¿Se puede hacer de otra manera? Se puede, pero obviamente el JSON sería lo mejor. Y aparte es lo que se hace ahora o se utiliza ahora. Si viene por ese lado, sí. Cristian, creo que porque como era una aplicación por consola, entonces no hay base de datos, ni no había una comunicación con base de datos. Entonces, en vez de escribir toda la lista de las personas, de todos los datos que necesitas dentro del código, capaz que te lo ahorras y lo hacías en un JSON. También puede ser, sí. Se puede hacer igual por consola una aplicación con base de datos. Yo estoy armando, yo tengo una clase inicial y lo estoy haciendo con una base de datos. Muy sencillo, pero hace 1000 años que no trabajo con consola y saben que hay cosas re básicas que no me las acuerdo. Ayer estuve... Bueno, esperen, hago con esto y seguimos porque si no me van a matar. No me acordaba cómo limpiar la pantalla en consola. Lo busqué por internet, no me acordaba. Después lo vi en un lado, pero estuve un buen rato haciendo eso. Pero bueno, ya era rato que no estaba con consola yo. No hay que importar ahí del sistema. Sí, encontré una función, un flush system.out.flush que lo limpia, pero no me acordaba. Bueno, volvamos un toque.
Así no perdemos tanto, perdón, me voy un poco por las ramas a veces. Bueno, entonces estos son los tipos de datos que nosotros vamos a manejar en JavaScript. ¿Sí? Tenemos los primitivos y los que son complejos, objetos y funciones. Ahora, viene de la mano lo que me habían preguntado al inicio. ¿Qué hay de una constante? Una constante, ¿sí? Su palabra lo dice, pero es una variable, pero tiene una particularidad muy puntual. ¿Y qué sería? Que va a mantener su valor durante toda la ejecución de mi programa. Y además, que yo no lo puedo redefinir, y además, que yo le tengo que dar un valor a la hora de definirlo. No la puedo dejar, como les mostré antes, con las variables peladas. Yo no puedo decirle palabra reservada const, y le voy a decir coeficiente. Va a decir, no, pará, una constante, así no la puedes definir. Una constante le tenés que dar un valor. Fíjense que me está tirando un error, ¿sí? Y me dice, la constante se debe declarar e inicializar. Entonces yo le digo coeficiente igual a 8. Listo. Ahora sí, está todo bien. ¿Cuál es la particularidad de una constante? Yo no puedo hacer esto bajo ningún punto de vista. Me dice que está todo bien. Vamos a ver si está todo bien. Vengo ahí. Esperen que lleve a alguien. Y fíjense, me dice, no se le puede asignar un valor a una constante. ¿Sí? Ahí lo dice claramente. Assignment to constant variable. ¿Sí? Entonces, vengo acá y sabemos que esto yo no lo puedo hacer. Mientras dure la ejecución de mi programa, esta constante va a mantener su valor. ¿Puedo hacer cualquier cosa que yo necesite con una constante, con una variable? Sí. No habría ningún problema. Pero ¿para qué me serviría una constante? Justamente para no incurrir en el error de cometer una falta como esta, ¿sí? Recuerden que el ejemplo que yo les tiré de si yo tengo un valor que lo tengo que multiplicar por una cantidad de puntos para obtener el sueldo básico de una persona, ¿sí? Es un ejemplo real, esto que podría pasar. Si yo utilizo una variable, por ahí liquido la mitad de los sueldos bien y la mitad de los sueldos mal. Porque reasigné el valor del coeficiente y de 8 lo pasé a 10. O peor, de 8 lo pasé a 2. La mitad de las personas de mi empresa cobraron bien, la otra mitad cobró de menos. Me liquidan los usuarios. Si cobraron de más, me liquidan los jefes. Entonces, la constante, ¿para qué me sirve a mí? Para yo asegurarme que no me voy a mandar ninguna macana y voy a mantener el valor siempre estable. ¿Sí? Profe, el valor en este caso es un valor fijo 8, pero yo puedo asignarle el valor de un campo de una base de datos, por ejemplo. Totalmente, sí. Yo acá le puse un 8, totalmente. Pero vos podrías traerlo de una base de datos. Es más, en una base de datos vos vas a mantener el historial, porque así corresponde. Bien. No me voy a ir por las ramas tanto. Pero vamos a suponer que estamos hablando de sueldos, ¿sí? Los empleados que yo tengo tienen un puntaje por cada cargo, ¿sí? El supervisor tiene 200 puntos, el gerente tiene 250 puntos y el director tiene 300 puntos. Y el empleado raso tiene 150 puntos, no lo sé, ¿sí? El coeficiente va a ser 8. Todos van a conservar la misma escala porque tienen un puntaje multiplicado por ese coeficiente 8. Si el día de mañana sube a 9, como está pasando acá en todos los meses que hay modificaciones en los sueldos, las escalas se van a mantener parejas porque siguen teniendo la misma cantidad de puntos y todos multiplican por el mismo puntaje, por el mismo coeficiente. ¿Sí? Se entiende a lo que voy, ¿no? Es una regla matemática y una forma de llevar ordenadas las cosas. Pero ¿cómo sabría yo cuánto cobraron en el mes pasado? Si yo modifico este valor. En mi base de datos voy a tener registro que voy a decir enero 8 puntos, febrero 9 puntos, marzo 10 puntos. ¿Y por cuál voy a multiplicar? Si estoy liquidando marzo, por el que se corresponde a marzo. Eso me refiero con mantener el historial. Pero sí, este valor yo lo estoy forzando acá, pero debería venir de una base de datos claramente.
Profe, otra consulta rápida. Sí. En esto se define en el body, en cualquier lugar, en el momento que yo voy a utilizar, ¿se define o hace falta que lo predefina al principio? Yo creo que tu pregunta viene de qué lado, en qué punto o sea, te pregunto, yo te repregunto a vos. Vos querés saber en dónde va el código de JavaScript o en dónde van definidas las variables y constantes. Claro, las variables y constantes, ¿dónde las defino? ¿Al principio del código? Al principio del código deberían ir todas, sí. Al principio del código vos tenés que tener acá, por ejemplo, justamente vos venís acá y te vas a tener todas tus variables y todas tus constantes definidas al principio de tu código. Si es algo general de la aplicación, si es algo que vos utilizás en un punto, no sé, mucho más abajo, sería una variable local dentro de ese bloque, obviamente que no la vas a poner arriba, pero todo lo que es general para tu proyecto sí lo vas a tener arriba de todo. Cosa de que vos entres y lo primero que veas es, a ver, este dato vale tanto. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, esperen que haga control Z porque me quedo ahí arriba la constante. Ahora sí. Profe, Bueno, ¿sí? profe, una pregunta. Lo de las funciones no me quedó muy claro. Vio que ahí usted puso console log, el tipo de función. Ahí usted está llamando a la función o la puso para declararse. Ya la estoy declarando, la estoy llamando al mismo tiempo, porque lo único que quiero acá es que me muestre, acá la estoy declarando, perdón. Lo único que quiero que me muestre es que existe un tipo de dato que es función. Todavía nosotros no vemos funciones, pero después vamos a ver cómo se declara y cómo se invoca. Buenísimo, gracias. Nada. Bueno, avancemos un poco. Ya sabemos cómo trabajar con variables y constantes. 90% de los casos van a trabajar con variables, pero sepan que la constante existe y sepan que les puede salvar, no le voy a decir la vida, pero les puede salvar de un montón de cosas la constante. Así que no le huyan, porque yo he visto miles de casos que todo es variable y chao, listo, porque es más práctico y porque ya lo tengo más asimilado. Pero lo que es una constante tiene que ser una constante como una buena práctica, ¿sí? Bueno, vamos con otro tema. Así vamos haciendo cositas. Operadores aritméticos, ¿sí? Pero antes de hablar de los operadores aritméticos, hay uno que estaría dentro de este bloque, pero yo lo voy a poner separado, ¿sí? ¿Qué es el operador igual? ¿Sí? Porque el operador igual en JavaScript tiene una doble o triple función. Y es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? El operador igual, a secas, uno solo, es un operador de asignación. ¿Qué quiere decir? Que va a asignar un valor. El valor de la izquierda se va a asignar a la variable que está a la derecha, ¿sí? Es este caso que está acá arriba. En este caso es una constante, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que está haciendo el igual acá? ¿Qué es lo que está trabajando? Está haciendo las veces de un operador de asignación. Le pone 8 a coeficiente, ¿sí? Por eso es un operador de asignación. Asigna, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos que consultar, que preguntar si algo es igual a algo, tendría que utilizar el igual. Lo acabo de decir mientras lo estoy comentando. ¿Es el mismo operador? No. La doble igualación es el operador de igualación, ¿sí? Acá le voy a preguntar si lo que está de este lado es igual a lo que está de este lado. Puede haber una variable, puede haber un literal, puede haber una variable, puede haber una constante, puede haber dos variables, la combinación que sea, porque yo no estoy haciendo referencia, si hablo de una variable, una constante, a la palabra, sino a lo que contiene adentro. Pero lo que me interesa a mí es la doble igualación. La doble igualación es para preguntar si lo que está acá es igual a lo que está acá. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Y en JavaScript aparece la triple igualación. ¿Y qué es la triple igualación? La triple igualación va a preguntar
si el contenido de lo que está a un lado es igual a lo del otro, igual al de arriba, pero además va a preguntar si los tipos son iguales. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo súper claro. Yo puedo crear una variable, ¿sí? Tipo number, con el número 8. ¿Sí? Y por otro lado, puedo tener un objeto del tipo lista, como este que está acá, que tenga, por ejemplo, en alguno de sus elementos un 8. Si yo utilizo el operador de doble igualación y le pregunto si este 8 que está acá, que es una constante, es igual a este 8 que está acá, que está dentro de un objeto, me va a decir que sí. Los dos son números. ¿Sí? Ahora, si yo quisiese preguntarle a JavaScript si además que sean iguales los valores son el mismo tipo de dato, esto me va a dar falso, me va a dar que no, porque esto es una constante y esto es un objeto. ¿Sí? Entonces, la triple igualación es un operador de igualación de dato o contenido y tipos. ¿Sí? Son cosas diferentes. Después también vamos a ir haciendo ejemplo de todo, pero bueno, vamos primero con la teoría. Esto es importante. ¿Sí? Entre estos dos, no es algo que se vea tan a menudo la triple igualación, pero bueno, lo pueden llegar a necesitar, pero entre estos dos surgen muchas dudas al principio, después se acostumbran, pero recuerden que si yo quiero preguntar que si algo es igual a otra cosa, no puedo utilizar el igual. Tengo que utilizar la doble igualación. ¿Sí? Inclusive, la verdad que no me acuerdo, después lo probamos JavaScript, por ahí no me tira ningún error si utilizo el igual. Pero Java, .NET, cualquiera de los lenguajes que son primos, hermanos o sobrinos, C++, me van a tirar un error en rojo que me van a decir, esto no se puede hacer. ¿Sí? Y ahora sí, venimos acá abajo y los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos, de cierta manera, son sencillos porque son los que están en una calculadora. El más, el menos, el por, el dividido y el módulo, pero nunca me acuerdo cómo es el simbolito. Bueno, y el módulo. ¿Sí? ¿El porcentaje no es? Es el porcentaje, pero no encuentro el simbolito acá. A ver si me sale, porque cambié. Arriba del 5, ¿no está? Arriba del 5 lo tengo yo. Sí, pero no me está saliendo. Ah. Bueno, no sé, es el porcentaje, ¿sí? Después a ver, control 5. Ahí lo pegué en el chat. Bueno. Teclado medio raro. Bueno. Acá tenemos que tener una cosa en cuenta, que es algo que vimos la semana pasada. No es difícil, pero ténganlo presente porque les van a suceder estas cosas, por ahí se vuelven locos, más si están practicando tarde, que uno está cansado. Con respecto al menos, al por, al dividido, ¿sí? Están acá, estos 4, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque son operadores que sirven para trabajar entre números, ¿sí? Hago 5 menos 5, hago 5 por 5, hago 5 dividido 5, hago 5 módulo 5, ¿sí? Pero el más tiene una doble función, porque recuerden que el más concatena y el más suma, ¿sí? JavaScript a mí me permite hacer una conversión implícita de datos. Como JavaScript tiene esta particularidad de asignar de manera automática un tipo de dato a una variable, si yo quisiese restar un 5 number con un 5 del tipo string, o sea que lo puse entre comillas dobles, JavaScript se va a dar cuenta que los dos son 5 y lo va a restar.
lo va a multiplicar, lo va a dividir, o inclusive va a ser el módulo. Pero ¿qué pasa cuando se encuentra con un más? Porque cuando se encuentra con un más, no va a saber, no va a entender si yo quiero sumar los dos números o los quiero concatenar, porque uno es un número y el otro es un número con comillas dobles. Entonces ahí viene un problema, porque el resultado de 5 como número más 5 como un string va a ser 55. Y ustedes me van a decir, ¿dónde salió el 55? Es un 5 al lado del otro, están concatenados. Y después, si ustedes hacen la misma operación con el resto de las cosas, con el resto de los operadores, van a decir, pero funciona bien, ¿por qué no funciona? No funciona con el más. Por ese mismo tema de cómo funciona JavaScript. Vamos a hacer una pruebita. Var. Uy, esperen que me comí algo acá. Ah, puse 2 veces este. Ahí no va. Ahí. Var. El resultado, no le asigno nada, ¿sí? Hasta ahora va a ser un indefinido. Y le voy a decir, result va a ser igual a 25 más 25, ¿sí? Y le voy a poner un console log que diga el valor es más result. Multicoma. Esto lo voy a copiar y pegar, así no vamos a perder el tiempo ustedes tampoco. Más, esto sería menos por, y vamos con eso. ¿Sí? Menos por y dividir. ¿Sí? Vamos a ver cuánto me da esto. Y yo me vengo acá, tiki tiki, 50, 0, 625 y 1. Está perfecto. Si yo esto pongo así, sigue dando 0. ¿Sí? Sigue dando 0 y me vengo a analizar acá. ¿Y por qué me dio 0? Si el segundo valor es un dato del tipo string, como está encerrado entre comillas dobles. Porque JavaScript viene y revisa y dice, a ver, pero este es un 25. Si lo querés restar a 25, yo lo puedo hacer. Porque sé que es un 25. Joya, listo, no hay ningún problema. Voy a pintar acá. Voy a hacer lo mismo. Y miren lo que me da. 2525. ¿De dónde salió ese número? ¿Qué pasó? Como el más tiene una doble función, no sabe qué hacer. Me dice, ¿pero qué hago? ¿Lo concateno o lo sumo? Por las dudas lo concateno. 2525 en la concatenación y es uno pegado al lado del otro de los 225. ¿Sí? Ahí no te hizo la conversión explícita del número, debe ser. El número te lo convirtió explícitamente en carácter y te lo concatenó. Exactamente. En realidad esto es un carácter. Claro. En realidad no hizo la conversión. Es Del, un carácter... del 25 numérico lo convirtió explícitamente a carácter y te lo concatenó. ¿En cuál te referís? ¿A la suma? Esa, sí. Claro, no, en la suma en realidad justamente lo que no hizo es la conversión implícita, porque yo se lo dije como un carácter, entonces me dijo, bueno, yo los concateno, puedo concatenar un número con un carácter, lo concateno y listo. Acá es donde hizo la conversión implícita. ¿Por qué? Porque agarró el 25 y me dijo, vos se lo querés restar a este 25 que está como string, pero es un 25, yo lo puedo convertir, y me lo convirtió de manera implícita. Para asegurar deberíamos poner una función de conversión en cualquier caso, y de ahí aseguramos que siempre va a actuar como números. Totalmente, totalmente, seguro. Sí, sí, sí. Eso sería lo ideal. Hay otro tipo de dato, ¿sí? Que viene al caso, lo podemos probar ahora. Vamos a tirar a esto. Vamos a hacer así. Fíjense, el último lo voy a dividir por 0. Fíjense lo que me da. Me da infinity. Me lo voy a copiar. Infinity. ¿Sí? Fíjense qué ventaja también, ¿no? ¿Por qué? Cualquier división por 0 que ustedes hagan en el lenguaje de programación estándar
va a tirar el famoso, ahí no sale, va a romper. ¿Por qué? Porque la división por 0 es una excepción, no me salía la palabra. Va a tirar una excepción. Va a cortar la ejecución y va a decir, listo, no puedo andar más porque no puedo resolver una división por 0. JavaScript lo único que hace es hablarme de un objeto, bueno, ya lo dije, del tipo infinity. Si yo le tiro acá infinity y le digo typeof, ¿no hay? Ah, pero te hace hasta los límites, todo, poco más. No, o sea, está bueno, la verdad que hace un montón de cosas. No es un objeto, es un number, me equivoqué, perdón. Pero fíjense que hay un tipo de dato number que es infinito, ¿sí? Sigamos un toque más. Bueno, esto es un poco lógica, pero no importa. Capaz que ustedes lo conocen, pero lo charlamos 2 minutitos, total tenemos 5 minutos más. Contadores y acumuladores. ¿Sí? Esto es una forma de trabajar con variables. ¿Sí? Un acumulador, vieron que nosotros todo lo que vimos hasta ahora es a una variable le asigno un valor. Chao. Pero ¿qué pasa? Yo cuando asigno un valor, estoy destruyendo el anterior. Si una variable valía 50 y le asigno 100, vale 100. Los otros 50 se perdieron. Imagínense si fuese un cajero automático, me mato. ¿Sí? Cobramos el sueldo y si nos quedó algo, no es pasado, que no creo que suceda, pero si nos quedó algo, listo. Te ponen lo nuevo, lo otro se perdió. Entonces una variable no puede actualizar, no puede trabajar siempre como asignándole el valor. Puede necesitar que trabajen a veces como acumulador. Vamos a valernos de result. Result igual a 500. ¿Sí? Si yo acá le digo result igual a 200, chao, los 300 que estaban en el medio se perdieron. Ahora result vale 200. Yo quiero que result mantenga su valor y sume lo nuevo, le voy a decir que result es igual a result más 200. ¿Qué es lo que está haciendo acá result? Mantiene el valor que ya tenía y agrega 200 más. Si yo hago esto, ¿cuánto valdría result acá? Si yo lo quiero imprimir. Console.log disponible, vamos a ponerle más result. ¿Cuánto vale result acá? Si yo lo quiero imprimir. 1000 pesos. Exactamente. ¿Sí? Si yo quiero esto mismo llevarlo a una manera más corta, o hacer que valga 1500, le puedo decir result más igual 500. Esto que está acá, más igual, es lo mismo que decirle result es igual a result más 500. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Es una forma abreviada de hacer esto que hicimos acá. ¿Sí? Bueno, vayan practicando un poco, todavía no hay mucho para practicar, pero bueno, vayan viendo lo que estuvimos haciendo hasta ahora y analizándolo. Si se animan, métanle, total. Después la clase que viene vamos a seguir laburando con todo esto, vamos a agregar todo lo que tiene que ver con if y con switch, pero vayan esto mirándolo de nuevo por las dudas, ¿sí? Porque así ya partimos desde esta base. Pero bueno, ¿cómo ven hasta ahora? ¿Se entiende más o menos? ¿Estamos bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, joya. Me hace acordar mucho a Python, sinceramente. El tema de las variables y las operaciones me hace acordar bastante. Es como, hizo como un refresh en la cabeza recién. Sí, Python tomó cosas de varios lenguajes. Bueno, Python igual es viejísimo, pero sí tomó cosas de JavaScript que están buenas. A mí yo soy de la escuela de C++, pero bueno, insisto que está bueno igual, no lo voy a criticar. Hasta ahora toda esta parte igual a Java, es igual a Java tradicional. En realidad no, fíjate que esta partecita de las variables y todo esto, el igual. Sí, eso sí, los operadores sí, las variables no.
La variable, sí, acordate que en Java es mucho más estricto con las variables. Sí, Después sí, veremos sí, los sí, tipos de datos en variable, todo eso. Se declara qué tipo de variables son, ¿no? En Java. Claro, en Java le tenés que decir, acá voy a guardar tal cosa y no te moves de ahí. Sí, hay que declararla.